Fecha, 19 de agosto del 2014. Hora 3 de la tarde, 52 minutos. Y ahí usted está viendo el trino que hizo @Enrique Peñalosa sobre la expropiación. Expropiación no es comunismo. Se usa en Estados Unidos, Francia, cualquier democracia donde prevalezca el interés general sobre el particular. Él ahí estaba comentando una decisión, Mauricio, que surgió del Consejo de Estado en ese Consejo de Estado momento. 2014. Exacto, que fue la segunda instancia sobre el proceso que se inició. Imagínese. 2000, ¿no? 2000. Planten 2000 y seguramente ahora el exalcalde Peñalosa nos lo va a recordar bien, cuando él puso sobre la mesa una necesidad de la ciudad y es, mire, en el norte no hay parques, cojamos una gigantesca área verde que es la del Country Club de Bogotá y convirtámosla en un parque. Claro, las canchas de polo. Él primero pensó en todo el club, luego al final eso terminó reducido a la cancha de polo, que hoy es el Parque Metropolitano del Polo, que es tal vez una de las áreas verdes más grandes del norte de la capital, y tocó hacerlo vía expropiación, ¿no? Tocó hacerlo vía expropiación, fue un proceso jurídico que se llevó primera instancia ante un juzgado, luego ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ya el Consejo de Estado finalmente fue quien tomó la decisión y pues hoy en día, como usted lo dice, ese terreno, esa cancha de polo quedó como un parque metropolitano. Un proceso que siempre Pues llevó imagínese, tiempo, estamos bastante hablando de tiempo. casi 15 años, Casi 15 años. pero y todavía tiene una arista por culminar, y es que no se ha completado el pago del distrito al al Club del Country, perdón, por lo que corresponde a esos terrenos. Y ahí hay un lío de avalúos que además es tan largo como ancho, pero que también sirve para la discusión que vamos a sostener sobre el tema de expropiación. Exalcalde Enrique Peñalosa, qué gusto saludarlo, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿me oyen? Sí, señor, lo oímos muy bien y qué gusto poder conversar con usted, porque lo pensé mucho este fin de semana. Me puse a rehacer la historia de lo que pasó en el Club del Country, porque creo que cuando se habla de expropiación, a veces se nos olvida para qué sirve y para qué de pronto no sirve, o en qué casos sirve y en qué casos sí puede ser un riesgo. Entonces yo pensé en lo del country, pero también me acordé, no sé si eso fue su administración o tal vez fue una administración previa, cuando se hizo la extensión de la calle 53 en el sector de Chapinero, que eso era una callecita de un carril que subía y luego lo convirtió en una avenida con dos carriles subiendo, dos carriles bajando. Y la obra estuvo parada, la apertura de la obra estuvo parada durante 1 año o 2 años porque había una persona que no le vendía el terreno a la ciudad. Entonces había una casa atravesada en la mitad, una casa. Y uno que pasaba de repente por ahí, yo era un niño, yo decía, pero ¿y por qué no abren la avenida? No, es que esa casa tiene que hacer la expropiación y eso tomaba años, años. Y lo mismo pasó por la calle 80, cuando estaban ampliando el corredor todo para el Transmilenio, Ajá. también con esas viviendas que quedan al frente de la escuela militar, hubo un Sí, inconveniente con la señor. vivienda. Sí, señor. Y lo mismo, entonces eso se demoraba y se demoraba. Y ahí es donde uno se pone a pensar el tema de expropiación express. Mm. Podría ser, y aquí hablo con usted ya, exalcalde Peñalosa, algo útil para que no se frenen o para que no se paren ideas de desarrollo que puedan servir para el bien común. Pero quiero darle la palabra. Expropiación sí o expropiación no. Expropiación cuando sí, cuando no, exalcalde Peñalosa. Gracias, Juan Pablo. Por supuesto que la expropiación sí. Eso significa expropiación pagando los precios justos y comerciales. Esto hace parte de la democracia. En el mundo entero se hace expropiación para propósitos de interés general y a veces también de interés privado. En Estados Unidos hay expropiación, por ejemplo, donde están las famosas Torres Gemelas en Nueva York. Esas Torres Gemelas son un proyecto privado que se hizo con expropiación. Incluso el edificio del New York Times en Nueva York también es un proyecto privado que se hizo con expropiación. Hubo una gran discusión una vez en Estados Unidos sobre la posibilidad de hacer expropiación para hacer redesarrollos privados con inversión privada. En un sitio, es un caso muy famoso de la Corte Suprema de Estados Unidos en New London, en Connecticut. Y eso fue a la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte Suprema falló respaldando el proceso. Entonces, ¿qué pasa? La democracia, la esencia de la democracia es que todos los ciudadanos son iguales ante la ley
Y si esto es cierto, hay una consecuencia muy potente, que es que el interés general prevalece sobre el particular. Esto, digamos, yo diría que es casi que todos los demás artículos de la Constitución sobran. Eh, este es el más importante de todos, está en las premisas de la Constitución colombiana. Entonces, eh, ahora bien, yo le cuento que yo tengo una historia relativa a esto de la reforma agraria mucho más antigua que esto, porque usted es muy joven, como decía, nosotros sí hicimos la 53 y usted dice que era niño en esa época. Pero si entonces Eh, usted, imagínese, me pero, acuerdo de eso. Tengo grabada pero esa casa ya yo, atravesada. sí, sí, sí. Entonces, eh, mi padre era el gerente de la reforma agraria en los años 60, cuando se creó el INCORA y el Mm. INCORA, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, y a mí me dieron en la jeta unas cuantas veces en el colegio porque a las familias de algunos de mis compañeros de colegio les estaban comprando o expropiando fincas para hacer la reforma agraria. Pero siempre ha habido toda clase de trabas para poder hacer esas compras de manera eficiente y expedita. Ustedes hablaban ahora del caso del Country Club, que por supuesto, si hay democracia, todo el club del country tiene que volverse un parque público y no solo el country, sino los otros clubes que hay en Bogotá, que están en una ciudad muy densa, donde los parques son escasos. Entonces, pero ese es otro tema para otro día. Pero lo cierto es que ese tema del country es un excelente ejemplo de cómo es que unos abogados sofisticados usando cosas, yo no entro a justificarlas, pero lo cierto es que eh, yo lo diría con toda clase de marrullas, lograron posponer años y años y años el tema de este proceso de expropiación del country. Entonces, eh, claramente sí se necesitan los procedimientos expeditos. Entonces, aquí hay varias cosas sobre el tema de la expropiación. Lo primero es que sea un procedimiento expedito. Ya hay un procedimiento que se llama la expropiación por la vía administrativa, que hace que sea bastante rápido, que sea en menos de un año, 7 meses, 8 meses, un año. Entonces, la otra cosa es la discusión del precio. Lo interesante de la expropiación de la vía administrativa es que dice el gobierno, el Estado puede tomar, la entidad estatal puede tomar posesión del predio mientras sigue la discusión sobre el precio, que es lo que ha pasado con el country. Sí, Entonces, esa es una exalcalde. parte. Ujú. Pero entonces, ¿en qué momento es que se empieza a satanizar esta figura? Si es legal y, por ejemplo, usted apeló a ella para poder tener este parque metropolitano e incluso esta mañana el presidente Petro decía acá en la W que si él lo decía, pues estaba mal visto y estaba mal escuchado. Sí, por qué se ve mal visto? Porque también la expropiación no hay una diferenciación clara semántica de lo que han hecho, por ejemplo, en Venezuela hicieron en Cuba o en Rusia o en los países comunistas, que expropiaron sin pagar una indemnización, sin pagar un precio justo. Entonces la gente tiene temor de que el presidente Petro vaya a hacer eso, pero en ningún momento yo he visto que él haya dicho que va a hacer eso, ni la ministra de Agricultura, ni nadie. O sea que eh, yo creo que ahí sí tiene razón. Yo soy un contradictor en general, me parece que buena parte de lo que propone el presidente Petro es equivocado, pero en este caso estoy de acuerdo con él. Anóteme esa, Paola, por favor. Anóteme esa. Enrique Peñalosa en este Está de momento acuerdo con Gustavo Petro. está de acuerdo con Gustavo Los Petro. máximos opositores y vea, hoy Esto están es de un acuerdo. momento histórico, exalcalde Peñalosa, que Es que a usted... mí lo que me ¿Mm? interesa es Colombia, a Claro. mí lo que me interesa es la justicia, la igualdad. Mm. Si es que, como le digo, claramente si logramos que haya más campesinos que sean propietarios, ahora bien, es importante tener claro que la reforma agraria era mucho más importante hace 50 años, hace que ahora, porque en ese momento 60% del país era rural. 6 de cada 10 colombianos vivían en el campo. Hoy solo 2 de cada 10 colombianos viven en el campo. Entonces, ahora es más importante es la reforma urbana y ahora podríamos hablar sobre eso un minuto si ustedes me dan la oportunidad. Claro, claro que sí. A ver, Mauricio, va con una más del tema de Sí, expropiación. Mauricio, adelante, por sí, favor. señor. Bueno, usted ha dicho, doctor Peñalosa, el tema de los precios justos, pagar precios justos. Esto es lo que ha demorado todos esos procesos de expropiación. ¿Cómo hacer para que haya ese equilibrio y para que la gente entienda que expropiar es necesario muchas veces cuando se recibe un pago justo? Porque esa es es la reclamación constante
importante, que no se está pagando lo que ellos piden.